Balance de materia y energía. Tema 2. Balance de materia con reacción química. Profesora Deyanira Ochoa Vázquez. Grupo VC. Somos el equipo 3 integrado por Figueroa Uribe Fernando, Hernández Laguna Karen Daniela, Palma Pérez Sanarelli Yamilet, Ravelo Bonilla Luz Angélica, Salgado Torres Mildred Deyanira, San Martín Villegas Michelle. Los balances de materia se basan en la ley de conservación de la materia, la cual hay que aplicar al conjunto materia-energía y no a la materia o energía por separado. En las condiciones en las que se dan unos de los procesos industriales, al no abordarse el caso de los reactores nucleares, no existen transformaciones de materia en energía o viceversa, con lo que la forma general de balance de materia total a un sistema será entrada de materia igual a salida de materia más acumulación de materia. La forma de balance a cada uno de los componentes cuando exista una reacción química se debe considerar la aparición o desaparición de los componentes individuales. Por ello, el balance de masa tendrá la forma entrada de componente más generación del componente igual a salida del componente más la acumulación del componente. Balance con reacción química. Es un proceso industrial que contabiliza exactamente los materiales que entran, salen, se acumulan o se agotan en el curso de un intervalo de tiempo. Cuando se tiene lugar a reacciones químicas, se hace necesario desarrollar balances de materia basados sobre elementos químicos o sobre radicales compuestos o sustancias que no se alteren, descompongan o formen en el proceso. Planteamiento del problema. Ejercicio 4.61 del libro Felder, Principios elementales de los procesos químicos. La alimentación fresca a un proceso para producir amoníaco contiene nitrógeno e hidrógeno en proporción estequiométrica y un gas inerte. La alimentación se combina con una corriente de recirculación que contiene las mismas tres especies, y esta corriente combinada se alimenta a un reactor donde se logra una conversión baja del nitrógeno en un paso. El efluente del reactor pasa a un condensador, la corriente líquida que contiene casi todo el amoníaco formado en el reactor y la de gas compuesta por los productos inertes y el nitrógeno sin reaccionar salen del condensador. La corriente de gas se divide en dos fracciones de la misma composición. Una se retira del proceso como corriente de purga y la otra es la de recirculación que se combina con la alimentación fresca. En todas las corrientes que contienen nitrógeno e hidrógeno, ambas especies se encuentran en proporción estequiométrica. El siguiente es el diagrama de flujo donde se localizan las entradas y salidas del reactor y condensador, así como su recirculación. La fracción molar de los productos inertes en la alimentación fresca, FSP, la conversión en un paso de nitrógeno e hidrógeno en el reactor, y YP, la fracción gas que sale del condensador que se purga. Tomando como base un mol de alimentación fresca,
Marcaremos en su totalidad el diagrama de flujo, incorporando en el mayor grado posible X subíndice 10, FSP y YP en el marcado. Después, suponiendo que se conocen los valores de estas tres variables, escribiremos conjunto de ecuaciones para los moles totales que se alimentan al reactor, los moles de amoníaco producidos y la conversión total de nitrógeno. Cada ecuación solo debe incluir una variable desconocida, la cual debe encerrarse en el círculo. Para la resolución del inciso A, tenemos que considerar y tener en cuenta lo que nos indica. En este caso, las variables son fracción molar de productos inertes, FSP conversión de un paso, YP fracción de gas que sale del condensador, NR moles totales que se alimentan en el reactor, NP moles amoníaco producido y la conversión total de nitrógeno. Considerar que un mol de alimentación fresca, también indicar y dibujar el diagrama de flujo. También consideraremos que los datos como son la fracción molar de productos, conversión en un paso y fracción de gas que salen del condensador. También vamos a establecer lo que es un balance, la cual utilizaremos durante el trayecto donde haya composición de nitrógeno e hidrógeno, que se va a ocupar estequiométricamente en las composiciones de los productos. Para el inicio de este inciso A, nos enfocaremos en la alimentación fresca, donde nos dicen que entra nitrógeno, hidrógeno y gases inertes. Como bien mencionó la compañera, nos vamos a apoyar del balance de esta reacción, pero lo que nos va a interesar son los coeficientes que los acompañan. Por ejemplo, haciendo la relación estequiométrica de los reactivos, podemos decir que en la entrada existen 3/4 de hidrógeno y 1/4 de nitrógeno. Pero nos dicen que se considere que conocemos X subíndice 10, que este caso es la fracción molar de productos inertes. Y como hemos hecho anteriormente, hacemos una resta para saber la composición que existe de los demás componentes que se encuentran ahí en ese punto. Entonces hacemos lo que tenemos enseguida, 1 menos X10, para conocer la composición de hidrógeno y nitrógeno, ya que X10 es la fracción de los gases inertes, pero anteriormente sacamos la fracción estequiométrica de cada de hidrógeno y de nitrógeno. Entonces hacemos la multiplicación de 3/4 por menos X10, e igual para el nitrógeno, 1/4 X menos X10, para saber lo que se va a encontrar aquí en la entrada. Después tenemos en la alimentación del reactor. Nos vamos a enfocar en la entrada del reactor, que es lo que va a entrar para que se formule el amoníaco. Entonces va a entrar X, o sea, una X de nitrógeno y 3X del hidrógeno. Y allí lo vamos a considerar como los gases inertes. Los coeficientes que están en estas literales es por estequiometría de la reacción. Y es lo que tenemos aquí. Después, para la salida del reactor, nos vamos a apoyar de la salida
en un paso que es la fórmula 4.72 del libro del Felder. Utilizando esta ecuación podemos decir que las ecuaciones para esto es 1 menos FCP, que es la conversión en un paso de nitrógeno e hidrógeno. E igual para el hidrógeno. Es lo mismo, solo cambia el coeficiente. Y para la porción de los gases inertes, como en esta reacción no afecta a nuestro producto, entonces lo que entra es lo mismo que sale. Y en la fórmula que tenemos acá del balance podemos ver que el amoníaco está acompañado de un coeficiente 2. Entonces, como en el paso que se obtuvo en el reactor se produjo amoníaco, entonces se multiplica 2 por la conversión de un paso, que esto nos va a generar amoníaco. Después, para la purga viene dada por la variable YP, que esto significa fracción de gas que sale del condensador. Y esto igual se multiplica YP por la diferencia que se obtuvo en la fracción de un paso, multiplicado por los moles del nitrógeno. Igual para el hidrógeno se multiplica YP, fracción molar de productos inertes, por 1 menos FCP, que es la conversión en un paso. Aquí, como queremos saber la porción que sale de los gases inertes, entonces se multiplica YP por los gases inertes. Regresamos aquí al diagrama. Podemos ver que ya tenemos descritos las ecuaciones de la alimentación, de la entrada del reactor y de la salida. Y también lo de la purga. Lo que tenemos de E, que es lo de la salida, donde se divide para la purga y para la recirculación, podemos decir que lo que sale de aquí, de la entrada, es lo mismo que va a salir aquí en el condensador, porque aquí en el condensador no se hizo ninguna reacción. Lo único que pasó fue la separación de nitrógeno, hidrógeno y gases inertes del amoníaco, que es el producto. Y para el recirculado, como ya conocemos el valor de YP, pero no sabemos qué porción quedó dentro de esta reacción, entonces hacemos la diferencia, que es 1 menos YP por 1 por la conversión de un paso de nitrógeno a hidrógeno. Y esto se va a multiplicar por las composiciones de cada reactivo. En este caso igual nitrógeno, hidrógeno y gases inertes. Esto sería para la resolución del inciso A. Bien, eso es solo para los datos que nos van a ayudar a saber las composiciones que existen en esta reacción durante el reactor, condensador y la recirculación. Pero en el inciso A nos pide que después, suponiendo que se conocen los valores de estas tres variables, escribamos un conjunto de ecuaciones para los moles totales que se alimentan al reactor, como NR, esa será la variable, los moles de amoníacos producidos, que se denotará como NP, y la conversión del nitrógeno. Cada ecuación debe incluir una variable desconocida, la cual debe encerrarse en un círculo. Bien. Sabemos que los moles totales que entran, ayudándonos igual del balance de la reacción, son 4X. Este 4 es la suma de los coeficientes 3 del hidrógeno y 1 del nitrógeno. Y lo consideramos como X, más Y, que son los gases inertes. Esto es igual a los moles que entran. En esta ecuación
no conocemos a X ni a Y, pero con la ayuda de la siguiente ecuación podemos considerar que conocemos a X y solo nos quedaría pendiente Y. Moles producidos del amoníaco, lo cual se denota como NP. El 2 es el coeficiente en el balance y FSP es la conversión en el reactor que se hizo, que fue donde se produció el amoníaco, multiplicado por X. Para la conversión total del nitrógeno nos apoyaremos de la ecuación 4.71, igual del libro del Felder, donde nos dice que la conversión total es igual a la entrada de reactivos al proceso menos la salida de reactivos del proceso, entre la entrada de reactivos al proceso. Como en este caso nos pide del nitrógeno, la entrada de reactivos al proceso viene siendo esta, donde multiplica un cuarto de X, un cuarto por 1 menos X10, que es lo que tenemos en la primera parte, menos YP, salida de reactivos del proceso. La salida viene dado donde se encuentra la purga. Es donde salen solo nitrógeno, hidrógeno y yodo. Y gases inertes, perdón. Donde nos dicen que el nitrógeno viene dado por YP por 1 menos la conversión de un paso. Que eso será lo que sale del reactivo en el proceso, entre la entrada del reactivo al proceso, que es lo que tenemos igual de un cuarto por 1 menos X10. Y esto sería todo para el inciso A. Enfocándonos en el inciso B, nos dice que resolvamos las ecuaciones que planteamos en el inciso A para encontrar X10, que nos da un valor de 0.01, la conversión en un paso que nos da un valor de 0.020 y la fracción de gas que sale del condensador o en la purga, que es de 0.10. Anotamos nuestros datos en una tablita y entonces, como en el trayecto de esta explicación venimos diciendo que para conocer lo que queda de los demás reactivos se hace la resta de 1 menos X10, hacemos la resta de cada uno. Esto será 1 menos 0.01, que nos da el valor de 0.99. E igual va a ser lo mismo para 1 menos la conversión en un paso de nitrógeno e hidrógeno, que nos da un valor de 0.88. Igual para YP, la fracción del gas es 1 menos YP, que nos da el valor de 0.9. Resolviendo las ecuaciones de la alimentación fresca, podemos decir que un cuarto se multiplica por 1 menos X10. Y para el hidrógeno, igual se multiplica 3 cuartos por 1 menos X10. Y el valor de X10 es el valor que nos dan al inicio del problema. Para el inciso B, que es la alimentación al reactor, aquí hicimos unas fórmulas donde se dice que lo que va a entrar al reactor es la suma de la alimentación fresca más lo que viene recirculando. Entonces, para el nitrógeno tenemos que es un cuarto por 1 menos X10 más lo del recirculado, que en este caso es 1 menos YP por 1 por
la conversión en un paso por X, donde en esta fórmula vamos a despejar a X para saber el valor de lo que entra al reactor. Y para los gases inertes vamos a hacer lo mismo. Tenemos X10, que es lo que entra de la alimentación fresca, más lo del recirculado, que es 1 menos YP por Y. Haciendo los despejes correspondientes de X y de Y, nos da que el valor es de 0.8839 y de Y 0.1. Sustituyendo esto, tenemos que a la entrada del reactor de nitrógeno tendremos 0.8839 y del hidrógeno, igual como estamos haciendo estequiometría, 3 por 0.8839 y el de Y es lo que encontramos de 0.1. Después de la alimentación nos enfocamos en la salida del reactor, que esto vamos a saber cuánto nos queda en cada porción de los reactivos, ya que aquí se hizo la conversión en un paso para encontrar el amoníaco. Entonces hacemos 1 menos la conversión en un paso por X de mol del nitrógeno. Igual es lo mismo para el hidrógeno, solo con la diferencia es que se considera el coeficiente de X, y para los gases inertes igual. El amoníaco, como es lo que encontramos, aquí no se le hace la resta, solo se multiplica por la conversión del paso para conocer el amoníaco. El 1-FCP ya lo tenemos, y lo de X, la porción del nitrógeno, igual ya lo conocemos. Entonces ya en la parte de acá abajo conocimos los datos de cada uno. Para el inciso D, el condensador solo hace que separe el nitrógeno, hidrógeno y gases inertes del amoníaco. Entonces lo único que sale es el amoníaco, y como aquí ya no hubo ninguna reacción, solo pasó 2 por la conversión de un paso, y para acá solo sigue a la recirculación o a la purga los tres reactivos que estuvieron desde el inicio, que es nitrógeno, hidrógeno y gases inertes. Y es lo que tenemos aquí de D y de E. Ahora para la purga o para la fracción de gas que sale del condensador, se multiplica el valor de YP que nos dan al inicio por lo que sale del condensador, que nos dan los siguientes valores. E igual para los gases inertes se multiplica por la fracción de gas que sale por su porción de los gases inertes. Esto para conocer cuánto sale de cada uno. Y para la recirculación hacemos la resta, porque esto es lo que sale, pero queremos saber lo que queda para volver a reaccionar. Entonces hacemos la resta de 1 menos YP por 1 FCP por la porción en moles del nitrógeno, hidrógeno y de los gases inertes, que nos dan estos siguientes datos. Recordemos que al final del inciso A nos pidieron que hiciéramos 3 fórmulas para los moles totales que entran, moles producidos del amoníaco
y conversión total de nitrógeno. Ya conociendo los valores de X y de Y, podemos hacer estas resoluciones, donde los moles totales que entran es igual a NR, es igual a 4X más Y. Haciendo esta suma de los moles nos da de 3.6357. Y para los moles producidos del amoníaco, hacemos la operación de 2 por la conversión de un paso, que eso nos da de 0.3535. Y para la conversión total del nitrógeno, que la ecuación es esta que ya explicamos anteriormente, multiplicada por el 100% nos da de 71.4285. Respondiendo a lo del inciso C, la cual nos dice cuál es la importancia que tiene la recirculación y la purga. Bueno, pues la recirculación se pone debido a que hay muchas veces reactivos que no terminan por reaccionar completamente. Entonces se instala un recirculador para aprovechar ese reactivo que no reaccionó durante el proceso y se reinstala para volver a reaccionar. Y la corriente de purga se pone debido a que en este recirculado, si igual no llega a reaccionar, se va a ir acumulando el exceso de reactivo en estado puro al no estar reaccionando con su otro componente. Y normalmente la purga se pone cuando hay corrientes inertes. Esto nos ayuda a tener más regulado nuestro sistema. Bueno, pues en el inciso D nos dice, escriba un programa de hoja de cálculo para hacer los cálculos del inciso A para valores dados de X10, que recordemos que es la fracción molar de productos inertes, FPS, que es la conversión de un paso del inhibitor, que es la fracción de gas que sale del condensador. Asimismo dice, pruébela con los valores del inciso B, después de las filas sucesivas de la hoja de cálculo, varíe 2 o 3 veces cada una de las 3 variables de alimentación, manteniendo las otras 2 constantes. Las 6 primeras columnas y las 5 primeras filas de la hoja de cálculo deben tener la siguiente apariencia. Como nos podemos dar cuenta, nos dicen las primeras 5 filas y columnas ya no las da, que es el punto 01, en X10, punto 05, punto 1, punto 01 y punto 01. Posteriormente nos dice que mantengamos 2 constantes y que una cambie. Aquí podemos posteriormente que son diferentes, mantengo constantes YP y X10 y las únicas que voy a cambiar es FPS. Recordando, bueno, N1 va a ser nuestro mol de nitrógeno. Para obtener ese mol, vamos a utilizar la siguiente fórmula.
de menos 1, x 10 sobre 4. Este ya está multiplicado por el 1/4. Y todo esto lo vamos a dividir entre FPS menos YP más YP por la multiplicación de eso para que obtengamos el valor de N1. Posteriormente, N2 es lo de nuestro gas inerte, que aquí solamente vamos a dividir nuestra X, y es nuestro valor, entre nuestra YP. Los valores vamos a obtener, que son los moles totales que salen del reactor. Y NP, que son los moles del amoníaco, y FOB, que es la conversión total del nitrógeno. De este lado podemos encontrar las fórmulas y lo único que nos queda es sustituir estos valores con las celdas para obtenerlo directamente en la hoja de cálculo. Con ayuda de la hoja de cálculo va a ser más fácil y no tenemos que ocupar calculadora. Nada. Y posteriormente corremos el programa. Y sería todo del inciso D.